maravilloso! Gonzalo sí puede unirse. Mi alma, o sea, se sale de mi cuerpo, va, te da un pico de esos que se darte y se devuelve. Te amo. Es un viaje de ida y de regreso, igualmente. Y muchas bendiciones y muy buena energía, amorosa, para todas las personas que se conectan a esta hora. Vamos a tocar un tema que no es muy común hablar de él, pero es importantísimo porque si no lo tenemos claro, nuestra vida no fluye y más bien anda atascada como agua que se pudre en un río que se queda quieta o en un estanque o en un pozo. Entonces es muy importante este tema. Ojalá conectes a otras personas. ¿Y cómo lo hacen? Ahí les indiqué al principio con la flechita que está allá abajo, al lado derecho de su celular, sin salirse de la transmisión, se lo mandan a dos, tres personitas, las que le salgan ahí de primeras. Eso es también una señal de los ángeles. Mírame, cuando me hablaste de este tema y me lo propusiste, definitivamente me sentí muy conectada, porque además en un piloto automático yo asumía otros roles y creía que estaba en lo correcto. O sea, ¿cómo saber que estamos asumiendo un rol que no nos corresponde? Yo creía que estaba haciéndolo bien. Sí, es normal eso en los estados que estamos de conciencia, pero siempre se dice que lo dijo incluso Yeshua a Jesús, un árbol se conoce por sus frutos. Cuando los frutos del árbol son buenos, son dulces, son agradables, es porque el árbol está bien desde sus raíces hasta la copa. Cuando no son así, entonces uno tiene que verificar por la vida que está viviendo. Si en mi vida hay sufrimiento, hay angustia, hay ansiedad, hay estrés, las relaciones son conflictivas. Cuando no tengo paz interior, cuando no disfruto de paz interior, es que algo es necesario cambiar. También para las personas que sean nuevas, tú sabes, coméntale a ellas, si quieres yo busco el papelito para los que son nuevos, que hay una palabrita que corresponde a la fruta peras, pero en plural, peras, y que cuando uno tiene esas 5 letras de la palabra peras, es porque va por buen camino, voy a buscarla. Claro, es más, esa técnica es maravillosa porque mmm, cuando tú hablas de por sus frutos, lo conoceréis que lo dijo el Maestro Jesús, es cierto. En esos momentos en el que yo asumía otros roles que no eran los que me correspondían, mis resultados eran de sufrimiento, de queja, de miedo, de victimismo, hasta económico, si tú lo sabes. Ah, Yo me imagino tú allá como maestro, yo contándote todas mis historias y tú, ay, pues si ese no es el rol que le corresponde, pero bueno, que aprenda. bueno, entonces voy a mostrarte la palabra peras, así como con las letricas hacia abajo, como con acróstico, ahí está peras. Perfecto, peras. Y ahora, ¿qué pasa? Volteala, ¿Qué pasa? Ah, eso. ya. Entonces, mira, aquí está la palabra peras, peras. Vamos a ver qué verificas para que tu vida esté bien, que disfrutas de paz interior, que tu economía nunca te falta lo necesario, antes te sobra, que las relaciones fluyen sin ser perfectas, que te adaptas al calor o al frío, a estar solo o en compañía, a un rico salmón o una rica carne, o también a una empanada con una gaseosa, o sea, a tomarte un buen vino o un vaso de agua, te adaptas. Y luego que tu salud está bien. Si una de estas no está bien en tu vida, dos o tres, necesitas un cambio. No tienes paz interior, tu economía anda en problemada, botas el dinero o te llega y no lo sabes emplear o careces de lo necesario, tus relaciones, Dios mío, qué problema, no te adaptas a las cosas y tienes mala salud. Aunque reces todos los días y vayas a la iglesia y te conozcas la Biblia de memoria, hay cosas que tienes que cambiar y muy fácilmente estás en un rol que no es el tuyo, que es de lo que vamos a hablar. Sí, sí, total, lo acabas de decir. Mira, yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas si soy tan buena? Si yo estoy siendo buena, si estoy ayudando, ¿por qué tengo bloqueos económicos? ¿Por qué mis relaciones de pareja no fluían? ¿Por qué si yo rezo todos los días, voy a misa los domingos? ¿Por qué si tengo un papá diácono? ¿Por qué si tengo un maestro como Gonzalo Gallo? ¿Por qué el mundo se viene contra mí? Porque además la culpa era de los otros, del mundo, de lo que estaba afuera. Y entonces, eh, pues ya dije, no, aquí ya me di cuenta que no es afuera, pero no sabía cómo encontrar ese rol que estaba asumiendo que no era mi rol. Para las personas
que de pronto pues es como que les usamos un poquito más el papel. Yo asumía, por ejemplo, un rol de mamá con mis parejas, entonces no era pareja. Asumía un rol de mejor amiga con mi hijo, entonces no era mamá. Asumía un rol de mamá con mi papá y mi mamá. Entonces no eran mis roles, pero yo lo estaba haciendo bien y creía que estaba haciendo bien. Ese es lo más delicado porque es muy sutil descubrir eso porque yo pienso que estoy actuando súper bien y cómo soy de amorosa, que soy, cómo trato a mi mamá, pero ella se comporta como hija tuya y tú la mamá. Y eso no puede funcionar porque va contra las leyes del orden perfecto del universo. El orden tiene un orden perfecto, aunque lo veamos imperfecto. Ahí acabas de hacer uno de los roles y piénsalo tú allá donde estás porque esto es para pensar. A ver. Yo en mis relaciones con papá y mamá, en realidad yo los mantengo, los cuido, los mimo, los llevo, los traigo y ellos se dejan llevar. No es tu rol. Y ellos también están en un rol que no es el de ellos. Y eso llegará el momento en el que habrá problemas, pero tú crees, no es que yo soy mi buena hija, yo soy la mejor mamá, porque repito, es sutil, o sea, tú crees que estás amando, pero no estás amando. Ese es el problema, o sea, no, ese rol que acabas de decir es muy interesante porque tú ya te pones de mamá de tu pareja y el otro termina siendo, te corresponde un hombre que se comporta como tu hijo, ¿cierto? Y tú haces de mamá de tu mamá y tú ella termina actuando como hija o puede que no. Si ella lo capta, rompe eso. Pero cuando ninguno de los dos es consciente, ahí se quedan en esa relación sufriente que hace mucho daño. Vamos con otro. Hay muchos errores. Voy a mencionar uno que es muy frecuente. Cuando muere el papá o muere la mamá y quedan niños. Y son, digamos, 4 hijos o 3. ¿Y sabe qué pasa? Que pongamos que el hijo mayorcito tiene 16 años, tiene un hermanito de 8 o una hermanita de 8. Y él, de manera inconsciente, por lealtad con el papá, se convierte en el papá de los hermanitos, que no es el rol de él, es el hermano, no el papá. Y también a veces se convierten, entre comillas, marido de su mamá. No porque se acueste con ella, sino mamá se viste de esta manera, venga conmigo, haga lo otro. O sea, termina siendo asumir el vacío que dejó el papá. Todos van a sufrir, él, la mamá y los hermanitos. Porque tú eres hijo y tú eres hermano, tú no eres el papá. O la mamá. Esa es muy común y uno dice, pues si es el mayor, ¿cómo no afronto esto? Mm, mm. No es tu papel. Va a poner otro muy común. Vamos a hablar de dos muy comunes por la falta de amor propio. Hablemos de los roles, del rol de víctima. Voy a poner aquí con ejemplos porque es mejor. Está esa mamá, que los hijos tomaron vuelo como tiene que ser, ¿cierto? Pero ella no quería que se casaran, porque eran son sus niños, ¿no es cierto? Niños de 30, de 35, de 40, pero uno se fue con su pareja y el otro también. Y esa mamá, si no se ama y no le da un giro a su vida, se cuenta que ya creó los hijos y que ahora tiene que pensar en sí misma, ocuparse, estudiar algo, meterse a un voluntariado, bueno, llenar la vida de sentido. ¿Qué hace esa mamá? Como ya no me quieren, como ya me abandonaron, ya para qué vivo, ya no, nada tiene sentido. Y trata de cautivarlos para que vuelvan a estar con ella en la casa. Incluso puede entrometerse de tal manera que si los hijos le hacen caso, acaba con el matrimonio de los hijos. Este es uno de muchos de víctima, ¿no? El otro es la persona que siempre te dice, ¿cómo estás ahí? Pero cómo no, si la vida es hermosa, pues para mí es horrible. Pero mira ese paisaje que tiene de bonito. Entonces siempre esa persona está en la queja y en el lamento. ¿Por qué? Porque es una manera de mendigar amor, pero no le van a dar amor. Y el que se lo dé se va a cansar de esa persona. Muy común en personas cuando van envejeciendo. Como no se preocupan por llenar esa vida de sentido de muchas maneras, entonces la queja y el lamento, y yo lo llamo así, mendigar cariño, y qué tristeza eso. También le pasa a personas que les han matado a un familiar, o que les han hecho un gran robo, o sea, que han sufrido algo, se quedan de víctimas toda la vida. Es que me atracaron, es que mataron a mi papá, y es que ya no tengo papá, ya, que el papá ya está en el cielo, y a ver, a despertar y a vivir. Piensa a ver si tú tienes ese rol de víctima, porque no puedes ser feliz con ese rol y las personas que tengas a tu lado o se cansan de ti o no te aman de verdad.
Claro, mi ángel, porque además sabes que eso funciona. O sea, el victimismo funciona. A mí me funcionó. Yo me ponía en el papel de víctima porque además eso es de manera inconsciente. O sea, uno no es tan sagaz como para decir, incluso cuando uno cree que lo está haciendo para obtener un resultado, realmente hasta en ese momento es inconsciente. Entonces, claro, uno se pone en el rol de víctima o en ese rol de pobrecito o de creerme el muy bueno y de manera inconsciente obtiene resultados en el momento. Pero lo que tú dijiste es cierto, la gente se cansa. O sea, el victimismo cansa. Y lo puedo contar desde mi propia experiencia. A mí me atendían en el victimismo y me daba resultados con una persona, con una situación, con un empleo, con, no sé, con lo que fuera. Pero en algún momento se cansa la gente y uno inconscientemente también se desgasta porque uno sabe, hay algo en el corazoncito que te dice, ese no es el camino, caramba. Sí. Miren esto, por ejemplo. Les voy a decir algo que les va a parecer muy extraño. Amigas y amigos que se han conectado. Estamos hablando de roles que llevan al sufrimiento y que no te dan felicidad. Pobrecita yo, pobrecito yo. Bueno, ¿ustedes sabían que hay personas que nunca se van a curar? No se van a curar, porque estando enfermas manipulan. Son pobrecitos, ¿cierto? Entonces no pueden curarse porque estando enfermas, en parte les corren, en parte les hacen caso, en parte hasta que terminan cansándose. O si lo hacen de mala gana. Pero esto se llama en psicología ganancias secundarias. Secundarias porque el verdadero amor no lo recibo un detallito, una palabra linda y que ya no sale del corazón. Voy a ponerles un ejemplo gracioso. Una vez cuando yo era sacerdote y vivía en Cali, le escuché a una persona eh, que había ido a la casa, ¿cierto? Y se había emborrachado. Y, había, y llegué con qué? Llegué con un pollo delicioso, ¿cierto? Entonces aquí ya entrego ese pollo. Y la esposa no lo regañó porque le dio el pollo, Sí, ¿cierto? sí, sí, O sí, sea, sí. o, o por ejemplo, me porto súper mal con mi pareja, pero le llevo una serenata. Y ella por esa serenata, porque no se ama, cambia. No, a mí no me compra con una serenata. A mí no me van a dar con una serenata. Esas son tantas cosas que hacemos los seres humanos que uno se queda asombrado. Exacto, por su falta de amor propio, cambia, acepta eso. A mí me pasó. Entonces, una expareja, por ejemplo, me fue infiel y entonces me apareció con serenata. Entonces yo decía, ay, sí, mi falta de amor propio me hacía creer que esa era una forma de reivindicarse, creyendo que eso era normal porque todos los hombres eran iguales. O sea, venía de una creencia, incluso ancestral, en el inconsciente. Toca trabajar mucho en el cambio de esa información para uno saber que todos los hombres no son iguales, que el dinero es energía, o sea, ese es el camino. Miren tantos roles o papeles en este teatro de la vida, por llamar como quieras, que el ser humano hace si no se ama y si no es consciente. Uno muy común es, yo soy el servidor de todos. Yo le sirvo a todo el mundo. Yo me saco la comida de la boca para dársela a la otra persona. ¿Cómo así? Si primero tienes que comer tú, marica. Come tú primero, come Sí. tú, ámate. Y luego si te sobra, dale de comida al otro. Pero me saco la comida en la boca para dársela a los demás. Y donde vaya yo estoy sirviendo. No te amas. Porque no naciste ni Liliana, ni Lilianita, ni yo nacimos para servir. Nacimos para amarnos y amar y ser felices. Esa es la misión. Me amo y amo de verdad, pero de verdad, pues no el amor de superficial para ser feliz. Y luego ya siendo yo feliz y amándome, muy seguramente puedo prestar un buen servicio a los demás, que no es lo mismo que ayudar. En mi experiencia, eso no lo vi tan claro en la vida porque también lo sufrí. Me educaron como sacerdote los demás, los demás. Mátate por los demás, sacrifícate por los demás, vive solo para los demás. Me enfermé 2 veces por hacer eso, pero aún así no despertaba, hasta que me di cuenta que no me amaba, que me dedicaron fue a servir a los otros. Ahora pienso primero en mí, que eso no es egoísmo, es amor propio, no autoestima, amor propio, autoamor, me amo, me doy gusto, me quiero, y luego, en lo que pueda, presto un servicio.
pero ya ayudar, uy, cuestiono mucho la ayuda porque tú sabes y hablas tú de eso y como casi siempre, bueno, casi siempre no, pero tantas veces que ayudamos, interferimos para que el otro no aprenda lo que tiene que aprender. Como me tira esa papa caliente. Pues claro, porque es que la verificación la tuve yo y mi maestro hermoso fue testigo. O sea, en lo que hablabas ahorita de las peras, hay un puntico que es la economía. O sea, yo vine a entrenarme en relaciones y en amor propio. La economía fluía de una manera maravillosa. Entonces, de manera inconsciente, con todo ese dinero que me llegaba, como no vine a entrenarme o no elegí en este plan del alma entrenarme en dinero, él llegaba por mi energía, decidí entrenarme en amor propio, mis temas eran con parejas. Entonces, con todo el dinero, lo que yo hacía era interferir, no solamente en el de las parejas, sino en el de mi familia, creyendo que todo el dinero que daba era una forma, digamos, de volverme la buena y volverme indispensable, porque en mi falta de amor propio, si yo no aseguraba esa relación ahí, ay, qué miedo quedarme sola, qué miedo que me alejen, qué miedo no tener a esta persona a mi lado. Y lo que estaba haciendo era interferir en el proceso de las otras personas porque yo estaba haciendo por ellas lo que ellas podían hacer por ellas, pero que además no hacían porque yo estaba interfiriendo y esas mismas personas pues también sufrían el resultado de no hacerlo por ellas mismas y bueno, se volvía una bola de nieve tremenda y yo creía que era buena. Claro, es que la falla es esa, yo creo que soy muy buena, es que yo soy la mejor hermana. Yo me dan la plata y se la doy a mi hermano, a mi hermana, a todos los demás. Son los demás no, lo primero yo. Eso no es, repito, no es egoísmo. Por aquí dice una persona que qué mal no, que nos educaron. No pienses cómo te educaron ya. O sea, papá y mamá hicieron lo que podían. Lo importante es que ahora tomes conciencia y cambia tú. Porque, ay, me educaron mal. Pues a todos nos educaron de algún modo mal, porque papá y mamá nos educaron peor. Nos dieron lo que podían. Entonces, lo que hay que pensar es ahora tomo conciencia y decido hacer un cambio. Voy a contarles algo curioso que creo que Lilianita lo sabe. Cuando yo me retiré del sacerdocio, tuve que empezar a vivir por mí mismo. Y bueno, gracias a Dios, siempre he sido trabajador y con los libros y con conferencias y con actividades, pues mi parte económica no tuvo problemas, pero yo no me quería. Como tú sabes, yo soy un gallo que come marino, me encantan los mariscos, en lugar de comer maíz, como mariscos todo el tiempo, mientras pueda. Me iba a un restaurante teniendo el dinero. Oigan lo que es no amarse. Miraba la carta, miraba la carta, decía eh, arroz con pulpo, mariscos y camarones. Qué rico, 45.000 pesos. Uy, no, 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 no. Langostinos a la guayaba, uy, qué delicia. Con ensalada de la casa, 50.000 pesos. No, 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 no. Y miraba todo eso que me gustaba. Cazuela de mariscos, deliciosa, 48.000 pesos. Ahora es más, estoy hablando de antes. Yo miraba la carta y decía al mesero, ve, tráeme un chuzo de pollo porque costaba 15.000 pesos. Eso es no amarme. Porque si tengo la plata para comprarme la cazuela, comprátela pues, disfrutarla. Pero eso es falta de amor propio. A mí me lo quitaron mucho. A mí también me educaron muy mal los que, bueno, no solo a mi papá, a mi mamá, sino en la formación religiosa, que no la critico, hasta que aprendí a amarme. Mi ropa cuando me retiré era ropa vieja, un solo par de zapatos acabado. Pero yo con eso, el primer carro que pude comprar tenía que ser de segunda, porque ¿cómo me va a comprar uno nuevo? O sea, cómo no nos amamos, pero no critiquemos a papá y mamá, nos dieron lo que podían. Ahora tú, ámate, quiérete, date gusto y mira cómo sirves a los demás sin hacer por ellos lo que ellos pueden y deben hacer. Claro, y ahí hay algo muy bonito que dijiste y es, ya superemos eso de que papá y mamá, de que nos quieran, de que la religión, de que el colegio, o sea, ¿cómo íbamos a aprender algo si no nos estábamos equivocando? Entonces, eso malo que hice, que me trae hoy resultados de armonía con una nueva información, es lo que aplaudo y agradezco. ¿Cómo puedo transformar esto que me está haciendo sufrir? Ahí es donde está la alegría de qué voy a practicar para trascenderlo. Pero si me quedo quejándome, pero es que mira, en el colegio me dijeron esto. Por ejemplo, en mi familia, que todos los hombres eran iguales. Claro, ellas dieron con hombres que también en la información que tenían
eran personas que pensaban solo en ser la fuente de dinero. Hoy, por ejemplo, el papá de mi hijo es un papá muy presente y fue un papá muy presente durante la época de bebé de Camilo. ¿Por qué? Porque ya había cambiado la información donde los hombres salían a trabajar, la mujer cuidaba a los niños y ya. Porque como las épocas van cambiando, la información también, entonces yo no me quejo de eso. Y hoy sé que todos los hombres no son iguales, pero no me pongo como a quejarme de que, eso fue lo que me inculcó mi papá y mi mamá. No, nada, o sea, eso fue lo que ellos también aprendieron. Y hay un momento donde tenemos que dejar de quejarnos, eso también es queja. Es que nos enseñaron, es que eso es queja. Ah, vamos a ir ahora a la familia. Un rol muy dañino, pero muy dañino, del cual también las personas que lo hacen no suelen ser conscientes. Y son los papás o los abuelos o a veces los tíos sobreprotectores. El mimo, y no lo regañe, y no le pegue, y él hace lo que le da la gana. ¿Y cómo así? Sin poner límites. Ese niño va a ser un niño súper exigente, inconforme, o como le hacen todo, cuando llegue el primer problema se va a drogar o alcoholizar o suicidar porque siempre se lo han resuelto todo. Qué común es esto en las terapias cuando uno atiende. Mamás inseguras de sí mismas, papás abuelos y abuelas. Voy a contar un caso que me pasó en Cali de un amigo mío médico. Llevó los nietos de menos de 10 años a la casa de la abuela. Él se fue a leer en la sala. De pronto oyó que algo se rompió, ¿cierto? Y resulta que la niña, por no mirar por donde iba, o sea, rompió algo. Y él le dijo, mi amor, tienes que aprender, esto no es tu casa, tienes que aprender eso. Y dice la abuela, en mi casa ya se lo que le da la gana. En mi casa ya se lo que le da la gana. Y decía, Dios mío, por favor, ¿cómo una abuela puede decir eso? Que hace lo que le da la gana. Pero eso es, y lo peligroso, Lilianita y amigas, es que eso lo llaman amor. Es una de las peores fallas del ser humano, es llamar amor a lo que no es amor. Eso no es amor, eso es sobreprotección que causa un daño terrible. ¿Sabes que con qué se ve mucho eso hoy, mi ángel? Con el celular. Déjelo que se entretenga, eso no es malo. Mejor para que no esté por ahí brincando, que de pronto se rompa la cara por ahí en la calle. Y entonces son pegados a su celular todo el día, no se untan de tierrita, no tocan la mariposita, no deshojan margaritas. Bill Gates, oigan, va a citar dos personajes, los magos de la tecnología. Bill Gates y Steve Jobs nunca le dieron celular a sus niños pequeños. Habiendo ellos creado el celular en parte, nunca se lo dieron sino cuando eran adolescentes y con reglas. Pero ahora es el niño ahí, y como los celulares están hechos para los niños, para cautivarlos desde pequeños, para que sean compradores, para manipularlos con los algoritmos, el celular, los jueguitos de los niños liberan dopamina, y la dopamina hace que es la misma área del adicto, que la droga trabaja en la zona de placer. ¿Ustedes sabían eso? Saben que sus niños están manipulando los algoritmos, pero bueno, es que o aprendemos a ser conscientes o a sufrir. Pero gracias a estos espacios uno empieza a cuestionarse, ese es el camino, cuestionarnos. Entonces cuando nos cuestionamos, el tema no es culparnos. Ay, sí, yo que le estaba dejando el celular a mi hijo todo el tiempo. No, es, ya aprendí esto, venga, le comparto esta información o lo hago mejor, porque finalmente cuando ellos reaccionan, cuando uno les quita el celular, están trabajando desde otra parte emocional. Qué bueno saberlo. Pero no empezar como que, así ve, yo le dije que no le soltara el celular al niño. No, el niño hay que tratarlo con amor, con cariño, con diálogo, hasta que él entienda por qué se le está quitando. Venga, le quito el celular, entonces viene la pataleta. Voy a hablar de otro rol que afortunadamente en Colombia no lo he visto en nadie. En Colombia no. No sé si ahora vi que escribió una persona de Atlanta, pero en Colombia, gracias a Dios, no existe este rol. Yo soy el mejor. Sí, no, en Yo soy. Colombia no. ¿Conocen algún personaje de esos que es el mejor de la clase, el mejor de la oficina, la más bonita del barrio, pues, el que tengo más dinero? Cuando aparezcan las palabras más y mejor,
pilas, alerta. Ahí está tu ego orgulloso. Y hay gente que le camina eso todo el tiempo. Es más, hay personas que terminan hasta teniendo éxito económico, pero viene una quiebra y se suicidan porque ya no son la persona más adinerada, o una persona tuvo un accidente y le quedó una cicatriz en la cara, como no es la más bonita, entonces ya se quiere morir. Y no quieras que tu hijo sea el mejor estudiante, ¿no? No le metas en ese rol. El mejor no. Que rinda, que le vaya bien. Porque puede que sea el mejor, pero ¿a costa de qué? De no disfrutar la vida. Pero hay papás que tienen que ser el mejor, las mejores notas, las mejores notas. No hagas eso, por favor. Ama a tu hijo o a tu hija. Es cierto. Otro rol que creo que también es como muy común hoy en día y que lo podemos identificar porque pues eso es lo que vinimos, a aprender a hacerlo mejor, ¿no? Pues es el de querer ser amigos de los hijos. Y entonces en el querer ser amigos de los hijos, pues digamos que nos desbocamos con una información equivocada y bueno, pues nos toca aprender con un poquito de sufrimiento. Miren, roles, podríamos quedarnos todo el día hablando de roles, pero hay uno que ayer estaba hablando yo de eso en un taller que hicimos de relativamente reciente. Porque pues tú que tienes apenas 24 años o 31, pues yo tengo más años, te puedo hablar de mi recorrido vital hacia atrás, pero la palabra espiritualidad y la palabra espiritual, que ahora se usan tanto, antes no se usaban, se hablaba solo de religión, porque era lo que existía, religión, religión, religión. ¿No? Pero de un tiempo para acá, en el despertar de conciencia de la humanidad, se habla de la espiritualidad y de ser espiritual. Pues hay personas asumiendo el rol. ¿Y qué haces tú? Yo soy muy espiritual. Yo solo estoy dedicada a meditar y a orar todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo material, no, no me interesa, porque es que estamos en lo espiritual. ¿Qué piensas tú de este rol? ¿Conoces a alguien en ese rol? Sí, y por sus frutos los conoceréis. Sí, Porque uno se enreda a veces, mi ángel. Entonces uno dice, ¿qué hago? Y tú nos has enseñado. Hay que empezar a ver, esa persona que dice que es espiritual, es coherente, cuáles son sus resultados, cómo comparte la información. Y empieza uno a descartar un montón de gente espiritual. sí. Yo soy muy espiritual porque rezo, no eres espiritual, eso es religión. Yo soy muy espiritual porque me sé muchas partes de la Biblia de memoria o de otra religión, del Corán, del Bhagavad Gita, bueno, donde sea, de lo que sea, ¿cierto? No, espiritualidad es verdadero amor auténtico, ese amor que es compasión, ternura, perdón, aceptación, comprensión, tolerancia, paciencia, respeto, generosidad, honestidad, cuando hablamos de amor. Lo otro es llamar amor a lo que no es amor. Entonces, cuando tú eres un ser sin perfección, eres un ser cada día más amoroso, más consciente, más coherente, eres un ser compasivo, eres servicial, verdaderamente servicio que se pueda prestar, humilde y agradecido y en comunión con Dios, puedes decir que eres espiritual. Pero si te jactas, te vanaglorías de ser espiritual, ya esa espiritualidad se ve para el suelo. Porque no porque tú meditas o porque tú lees buenos libros o haces talleres, eres mejor que nadie. No somos mejores que nadie. Peligroso ese porque también es muy sutil porque la persona supuestamente está haciendo el bien. Miren el tiempo de Jesús. ¿Quiénes llevaron a Jesús a la cruz? ¿Los malos de la época? No. A la cruz lo llevaron a Jesús los doctores de la ley y los sumos sacerdotes, o sea, aparentemente los buenos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Es una gran enseñanza para nosotros. Los que llevaron a Jesús a ese calvario horrible fueron los guías espirituales, entre comillas, del tiempo. Increíble eso. Sí, mi ángel, y precisamente también otro tema que me parece chévere dentro de estos roles, eh, cuando uno los identifica, ¿cierto? Entonces, ay, sí, a mí me gusta esta persona porque es muy espiritual, pero después me doy cuenta que sus resultados realmente son más de palabra que de acciones, pues. Y entonces empiezo a juzgar o a criticar a esa persona, creyéndome espiritual. O sea, También, entramos a repetir eso que estoy viendo en el otro que no me gusta. Entonces, muy como común. en ese aspecto, como me pellizco.
Ay, Dios mío. A ver, vamos a darles ahora, Lilianita y yo, con mucho cariño, sin ser maestros, solo aprendices, algunas herramientas para no asumir estos roles. Y algunas que les sirven para todos, para todos. Entonces vamos a darte herramientas prácticas, ya depende de ti practicar o no. Porque, no, repítele la frase de Buda, por favor, Lilianita. Espera, espera que yo la tengo allí. Sabio Es, es no que es... sale al revés. Sabio no es el que sabe, es el que practica, no me cupo el resto. O Correcto. sea, la frase completa es sabio no es el que sabe, es el que practica lo bueno que sabe. Bueno, entonces, muy bien, muy bonita. Entonces, herramientas para que tú tengas estos resultados. ¿No es cierto? Así, ¿no? Sí, así. Paz interior, bien la economía, bien las relaciones, bien la adaptabilidad y bien la salud. Peras, peras, peras. El primero, ya se dio cuenta en nuestro compartir, que los dos también estamos aprendiendo, que la raíz de casi todas las fallas está en un amor propio muy débil o precario o casi que inexistente, porque no nos enseñaron a amarnos, a valorarnos, a querernos. Yo me acuerdo cuando yo era un seminarista que, que una persona decía, es que yo soy una simple hormiguita de Dios, una hormiguita, ¿cierto? Y eso me di cuenta a veces que eso es una falsa humildad. Yo no valgo nada, Dios es todo. No, no. Mire, la Virgen María es muy humilde y dice, el Señor hizo mis maravillas. Y ella no dice, no, Dios no ha hecho nada en mí. Reconoce que es Dios, pero humildad es que Dios lo hace. Pero es que hizo mis maravillas, maravillas. Entonces, reconoce todo lo bueno que tú tienes, pero le abres el espacio a Dios. Entonces, Lilianita, como siempre le pido yo que lo haga con cariño, les va a decir que en nuestro Instagram, en el mío, no sé si en el de ella también, tenemos un audio video poderoso. Si lo escuchas muchas veces y lo practicas. Si es una sola o tres veces no te va a servir. Y un libro igualmente poderoso para mejorar el amor propio, para potenciarlo, para aumentarlo. Porque si eso haces y te dedicas a eso, desaparecen la mayoría de los males. Memorándum de Dios es el audio. Y el libro es El milagro más grande del mundo. Yo quiero contar una experiencia muy cortica de ese libro como tal. Imagínate que yo estuve en terapia psicológica hace muchos años por los temas de relaciones con pareja, ¿cierto? Porque lo primero que uno hace es buscar un psicólogo de pareja. Y me mandó a leer el memorándum de Dios. Y adivina yo qué hice. Lo leí y dije, ay, sí, muy bonito, y lo dejé ahí. No es de una vez. O sea, es de leerlo otra vez y otra vez. Y entenderlo hasta que tu piel se erice de escucharlo. Realmente ahí es donde hay una transformación. Hasta que lo asimiles y lo practiques. Miren, el autor de ese libro que llama un nombre muy raro porque es la O y la G de Ganar o de Gonzalo, Och Ojo. Mandino, escritor bestseller. Ese libro sacó millones, el milagro más grande del mundo y el primero, el vendedor más grande del mundo, libros de él. Y tuvo una vida horrible, pero cambió. Es un ejemplo, Och Mandino, de lo que es la vida. Entonces, en el libro, al inicio, pone el número del 1 al 100, 1, 2, 3, 4, todos los números. 1, 2, 3, 4, 100, muy inteligente y léalo 100 veces. Vaya tachando si ya lo leyó. Muy inteligente porque dice no es una sola vez. Y está el número del 1 al 100 allí en el libro. Porque dice, a ver, esto no es de una sola vez. Entonces, la parte final de ese libro, el milagro más grande del mundo, que lo encuentras haciendo clic en nuestro Instagram en aprendizajes, es el primero que aparece. El milagro más grande del mundo y lo vas a descargar y a leer y a leer y a leer y a practicarlo. La parte final, para mí se la inspiró Dios, se llama el memorándum de Dios o memorándum de Dios, y es Dios hablándote a ti. Es un audio video que está en YouTube, también lo encuentras, lo puedes descargar en nuestro Instagram en aprendizajes, buscando, y si no buscas en internet el memorándum de Dios, hay muchas versiones de lo bonito que es. Hay más de 10, escoge la que te guste. Ahí tienes dos herramientas para mejorar el amor propio. Otra que te voy a dar yo, se la aprendí a Marianita Pajón, que acaba de volver a ganar a los 31 años. Esa niña es verdaderamente de película. Marianita Pajón es un ejemplo para todos los colombianos. Pero ella tiene un ejercicio al que yo le agregué algo. Y es este. Afirmo, visualizo lo que afirmé, agradezco lo que afirmé y visualicé. Y por supuesto tienes que seguir actuando y actuando y actuando. Afirmo,
día soy una persona que me amo más, me quiero, me valoro. Por ejemplo, eso puede ser, y me quiero y me valoro y me doy gusto, ¿cierto? Afírmalo, visualízate practicándolo, visualízate amándote, acciones en las que te amas. Agradece a Dios, gracias angelitos, y luego actúa para trabajarlo. Yo he aprendido y lo comparto que cuando uno coge un papelito amarillo como ese, pone esas palabras con rojo, los colores de la publicidad, y fijas este papelito del espejo o cerca de la visita anoche, vas a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. O lo pones y le tomas un pantallazo. Afirmo, visualizo, agradezco y actúo. En gran parte esto es de Marianita Pajón. Yo le agregué el agradezco y el actúo. Perfecto. Ahí tienes ya 3 herramientas para aumentar la autoconfianza, el amor propio y lo que tú quieras. El libro El milagro más grande del mundo, el audio-video, el memorándum de Dios y esta técnica ABA, con doble ABA, ¿cierto? Afirmo, visualizo, agradezco y actúo. Háblales de una que yo voy a mostrar aquí porque tú y yo nos entendemos sin hablarnos. Espérate, ya la busco por acá. ¿Dónde quedó? Bueno, entonces va a tener que mostrar mi mano porque no se me perdió por aquí, a veces la uso. Explicarles este ejercicio de la pulserita a ellos. Bueno, ese ejercicio de la pulserita es que cuando me propongo algo, entonces lo pienso, lo encomiendo y me pongo la pulserita que me lo recuerda. Y cuando me equivoco, no me culpo, sé que lo puedo hacer mejor, pero me cambio la pulserita de mano. En el momento en el que no lo estoy logrando, me pellizco si es así elástica, como la del amor es hoy, por ejemplo, que es una elástica. Yo no me puse hoy ninguna, entonces no puedo... Ah, sí. Eh, eh, me pasó lo mismo que a ti, yo no lo tengo. Sí. Ah, sí, ya lo Sí. tengo acá. Por ejemplo, las Ah, mujeres utilizamos mucho la colita del pelo, entonces póngasela ahí. Vea, se pellizca. esa es una cosa, pero siempre que veas la pulserita, como hace Mariana Pajón, haces una afirmación. O sea, cuando veas la pulserita, haces esto, afirmas, visualizas y agradeces. Todas las veces, imagínate tú 20 veces al día al ver la pulserita haciendo esto. Es muy poderoso porque es visual. El cerebro trabaja con símbolos, con lo visual. Entonces, ahí tienes otra herramienta. Ya, lo que sigue que es practicar. Por eso digamos los dos en corito, 1, 2, 3, una palabra que nos encanta a los dos. Digámosle a ellos entrenamiento, 1, 2, 3, entrenar, Entrenamiento. entrenar, entrenamiento. Ah, porque eso no va a caer del cielo, es Es hágale, hágale. entrenando. A mí, pues la verdad, me gusta mucho contar esa experiencia, no me da pena. Y sé que durante muchos años conté con tu sabiduría y me entraba por uno y me salía por el otro. Era tan obvio tener tu presencia y tu sabiduría en mi vida que lo obviaba. Y un día dije, esto, o sea, esto no le funciona a él solo porque sea un maestro. A él le funciona porque practica. Entonces voy a empezar a practicar. Y empecé a practicar. A esas herramientas que tú diste le voy a sumar una, que la aprendí contigo. Y es la gratitud o el agradecimiento como un acto de oración. O sea, yo dejé por completo los rezos, no estoy diciendo que ustedes lo dejen, sí, es más, yo tengo por acá una camándula también, por ahí pues me conecto con la virgencita, todo, con la madre. Entonces, yo convertí mi oración en una conversación de gratitud. Mejor dicho, yo en este momento vivo en una casa donde me levantan todos los días los pajaritos, en un concierto de pájaros. No vivo en el campo, para que sepan, pero hay muchos pájaros. En otro momento de mi vida yo decía, ay no, este ruido, Dios mío, o sea, es que uno vive en automático. Un día iba con Gonzalito en el carro y él me dijo, te doy 5 millones de pesos si me dices de qué color es el árbol que acabo de pasar. Pues los perdí. Y me lo dijo en el momento de una quiebra. O sea, yo estaba económicamente sin plata. Esos 5 millones me habían caído de perlas. Y seguramente en su palabra, si yo le digo el color, él me los da. No sabía, vivía en automático, pero no sabía que vivía en automático. Y empecé con lo que él me decía a practicar. Ay, sí, es verdad, vivo en automático. El sonido de los pajaritos, ¿cuál es su encanto? ¿Cuál es su magia? La creación. ¿Yo puedo crear un pájaro? No. La fuente divina, Dios lo creó.
es algo más grande, lo que tiene respirando, lo que me tiene latiendo el corazón. Entonces empecé a agradecer hasta por el papel higiénico, porque estoy hablando de cosas muy fáciles de agradecer: la luna, las estrellas, el sol, la vida, el almuerzo, los hijos, la familia, ¿cierto? Pero hay cosas que no son tan obvias. Entonces mi conversación de gratitud comenzó por: gracias Dios, gracias porque tengo un baño, gracias por el papel higiénico, gracias porque hay agua. Vaya a un baño con un dolor de estómago bien tremendo y que no haya agua. Ojalá esté visitando a la suegra, ¿yo? Son cosas que uno dice: Dios mío, gracias. Gracias por absolutamente todo, pero lo quiero desglosar. ¿Cómo desgloso yo con esa conversación de gratitud? Y mi conversación pasó de: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, Dios perdóname, Virgen María intercede por mis pecados, gracias Dios por esto que estoy experimentando, por la presencia de mi ángel, por las redes sociales, por la experiencia de este problema que me está ayudando a madurar espiritualmente. Gracias por, mejor dicho, dejé de quejarme. Entonces empecé a agradecer todo y toda mi energía cambió por completo y se expandió. Y fíjense lo último que acaba de decir ella, dar gracias por aquello que llamamos malo, o que llamamos fracaso, o que llamamos problema. No, quita las palabras fracaso, problema, llama aprendizaje. Esto que lo veo como mal me está enseñando algo. Esta persona que me criticó es mi entrenador de paciencia o de humildad. Esta persona que me robó esto es mi maestro, mi entrenador de Sí, desapego. sí, sí. Cambiar esas palabras cambia la vida. No hay nada malo. De allí sacas grandes lecciones si lo quieres, porque es por las tinieblas que apreciamos la luz. Y si no existiera la tristeza, ¿cómo sabemos qué es la alegría? Pero la gratitud cambia todo. Eso es increíble, que verdad. Una herramienta muy poderosa de la vida es agradecer, agradecer, agradecer todo el rato. Eso que te dice a ti, que se lo hago casi a mucha gente, pues la que sale conmigo a caminar por la calle, yo siempre los paro en la calle. Atrás de ti a la derecha había unas flores. ¿De qué color eran? Les digo que nadie nunca me responde. ¿Flores? ¿Cuáles flores? Mira. Ah, sí. Bueno, ya que en adelante, míralas. Caminamos. A tu izquierda había un árbol. ¿Qué árbol? ¿Cuál? O sea, no lo o sea, creen que ya lo practicaron, entonces yo los llevo por un caminito. Puede que en el camino a veces en un taxi, en un bus, a veces me ha pasado con un guardaespaldas que me maneja, le muestro 20 árboles en el camino, ¿cierto? Ese, y a veces le digo los nombres y me los sé, ¿cierto? Yo estaba ahora en Medellín, vivo en el Retiro, a 50 minutos de Medellín. Fui a una cita odontológica. Entré a la cita y entonces, antes de atenderme la doctora, estaba su ayudante. Y le dije: ¿de qué color son las flores del árbol que está aquí por esta ventana a la izquierda? No fue capaz de decirme, y está todos los días frente a esa belleza, un tulipán africano. Mírelo, mírelo, por favor, mire esa belleza. Como tú dices, en automático. La belleza al lado, y en la ciudad no hay que ir al campo para eso. En las calles hay jardines, hay árboles, hay palmeras, hay toda clase de árboles. Pero bueno, si esto también te queda esta charla, entonces siempre que veas esa palmera, ese árbol, esa araucaria, ese sauco, esa astromelia, bueno, yo me sé algunos nombrecitos. Gracias, Dios. Aquí, por ejemplo, a la Qué derecha tengo azul. un bambú, gracias Dios mío. Aquí coloqué, por ejemplo, aquí tengo, no sé si se alcanza a ver, un cactus, no sé si se alcanza a ver, tal vez no, pero Ay, sí. Ay, sí, sí, sí. y entonces pero es verlo y dar gracias. Conéctate con Dios a través de su creación. Bueno, ese sí es un rol positivo. Ya hablamos de roles negativos: la víctima, el victimario, el salvador, el protector, el pobrecito, el mejor, y ahora estamos hablando de un rol que es el agradecido, pero no te jatas de eso. Mi ángel, aquí alguien dice: wow, qué pena, así vamos, es cierto. No, no te debe dar pena. Ante esa situación, cuando ya la reconoces, di gracias. O sea, estoy observando algo que puedo transformar. Ay, es que me enojé y no quería hacerlo. Y ya me di cuenta que asumí el rol de víctima y por eso me enojé. Pues nada, lo observaste, aplaude eso y transfórmalo. Eso es sabiduría. O sea, es que vinimos fue a aprender. Mira que cuando tú, ¡ay, qué preciosura! Hermoso. Ese color. Y una cosita de paso. ¿Tienes plantas en tus casas? Medita con ellas. Con los ojos abiertos se medita, mírala. Mira, son pequeñas espinitas. Y también da gracias.
Es bello, pero tiene espinitas para protegerse, tan hermoso, y lo observas bien por todas partes, y das gracias. Si quieres le das un beso. Gracias Dios. Ahí meditaste media hora mirando este cactus. Se puede meditar con tantas cosas con los ojos abiertos. Algo que no pensábamos decir, pero ahí te lo comparto. ¡Qué hermosura! Mi Ángel, además porque es una herramienta valiosísima. Mira que cuando tú decías, una persona que le roba a otra, no le está robando nada, nada nos pertenece, está entrenándola. Entonces yo adopté eso hace muchos años, muchos años. Y a mí, para que me entrenen en ese tipo de desapegos, no me sucede, porque ya acepto que el día que suceda es un entrenamiento. De hecho, me pasó hace poco con los espejos de mi camioneta. Me entrenaron y le quitaron los dos espejos. Y cuando entré en shock. ¿Cómo qué hago? Obvio, empiezo a observar mi comportamiento y a decir, esto me está entrenando, esto me está entrenando. Lo hicieron personas en inconsciencia, en desamor, esto me está entrenando. Lo agradezco porque voy a aprender algo nuevo de esta situación. Y todo se solucionó y me fue muchísimo mejor de lo que había obtenido en otros momentos, seguramente con la queja y el reclamo. Y fue maravilloso. Les invito también a que prueben nuevos caminos, que den paz. Ay, pero ¿cómo le va a dar paz que le quiten? ¿Y qué puedo hacer? ¿Lo puedo controlar? ¿Puedo ir a que no suceda? ¿Puedo devolver el tiempo? No. Decido aceptarlo para saber qué me va a enseñar. Y me empecé a enamorar de la incertidumbre, o sea, de lo que esta situación me trae. Entonces ya el miedo no me bloqueaba como para recibir lo que venía. Y lo que llegaba ya empezó a ser mucho más bonito, ¿no? Y en amor, no en miedo. Ante algo que llamas malo u horrible, cálmate, serénate, conéctate con tu corazón, con Dios que vive allá y pregúntate, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué enseñanzas me deja esto? Y las vas a sacar y vas a decir, uy, Dios mío, qué maravilla, lo que estás viendo como mal. Y luego, esas personas que hicieron esto son mis hermanos en inconsciencia, en desamor, en duras circunstancias, los comprendo y les mando bendiciones. Si haces eso, alégrate porque vas por el buen senderito. Estás en el rol de aprender, de aprendices, en ese rol debemos mantenernos. Mi Ángel, ¿a ti ya no te pasan retos en tu vida? Bueno, tú acabas de hablar de algo, no me gusta mucho hablar de lo mío, pero eh, tú sabes que a mí también me hicieron hace poco tuve una experiencia difícil con tres encapuchados que me esperaban fuera de la casa en la parcelación que yo vivía, que era la única casa habitada, entonces pues fue duro porque sientes angustia, sientes, no sabes qué te van a pasar, pero después me di cuenta cuando he orado mucho por ellos, que son hermanos en inconsciencia, los tres encapuchados. Fue duro, sobre todo cuando me amarraron los pies, las manos atrás, me llenaron la boca de servilletas, me amordazaron. Yo dije, ¿qué va a pasar aquí ahora? Ahora empezar de pronto a torturarme o no sé, bueno, fue muy duro. Pero bueno, después comprendí para qué era. Un desapego de lo que se llevaron. No, en realidad no me cuesta ya hacerlo, pero no me vanaglorío de eso. Perdoné. Esa misma noche empecé a orar por ellos cuando ya se fueron. Y he orado otras veces. Y luego el cielo trabaja de una manera que de pronto no es nuestro caminito. Yo estaba buscando dónde irme a vivir porque esa casa en la que me atracaron tenía unos problemas y por ese atraco fue que estoy ahora donde estoy viviendo, que es el paraíso. Y no hubiera llegado a este paraíso que me regalaste tu amado Dios si no me hubieran atracado, o sea, que hacer la vida. Si no te hubieran entrenado, ay, no, me emocioné demasiado. Porque en el momento en el que sucede, uno comprende que todo tiene un orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene después de esto que está sucediendo? Ahí es donde, como dice Susana Majul, nos emocionamos por el futuro, pero no nos desesperamos porque llegue. Algo va a pasar con esto. Y a futuro sé que es muy bueno, pero me calmo ahora. Entonces, en ese momento que lo compartías, uno le pasan muchas preguntas por la cabeza, mi Ángel. Y mira que tú mismo, por ejemplo, no digas, ay, sí, a mí no me va a pasar nada porque yo soy un ser de luz, porque soy espiritual. Ellos no me van a amarrar. Si me amarran, no me van a torturar. No, en ese momento tú me amarraron, me pueden torturar. O sea, pasan todas las cosas y pensamientos humanos, ¿cierto? O sea, a ustedes también les puede estar pasando cosas así.
Pero inmediatamente, ¿qué es? Es observarlo y transformarlo. Mira lo que dijiste, esa misma noche los perdoné. O sea, es más, yo estoy segura que ni los perdonaste, todo el tiempo los comprendiste en su estado de inconsciencia. Y yo me imagino que muchos que conocemos hoy esta historia, que estamos ahí, decimos, pero ¿cómo le pasa esto a Gonzalo? Ayer mi suegra me contaba, me decía, una parejita que conozco, 37 años juntos toda la vida, y el esposo le dio un cólico, fue al hospital, lo intervinieron y trascendió. Entonces cualquier persona puede decir, pero ¿cómo Dios hace esto? O sea, ¿por qué Dios te mandó esos entrenadores de desapego? Permíteme preguntarte Sí, desde la ignorancia. para las personas que sean nuevas, siempre recomendamos un librito que lo tengo siempre a la mano, donde pueden tener respuestas de por qué y para qué. ¿Qué es este? El plan de tu alma, ¿cierto? El plan de tu alma. El plan. Plan de tu alma te va a aclarar muchas cosas de por qué y para qué pasan las cosas que no entiendes y cambia la imagen que tienes de Dios. Estamos todos aprendiendo. Todos aquí estamos puliéndonos poco a poco. Y bueno, miren la madre, miren el aprendizaje de ella con su hijo en la cruz y el de Jesús en ese Calvario. Por más buenos que seamos, es que yo soy bueno, ¿por qué me pasa eso? Porque mira que tienes que practicar más, perdón, paciencia, aceptación, comprensión, tolerancia. Todos estamos, eso se aprende solo con el contrario, el yin y el yang. Para practicar perdón tiene que haber agravios o comprensión, para practicar desapego tiene que haber pérdidas, para practicar humildad tiene que haber críticas, para practicar paciencia tiene que haber cosas que me sacarían la impaciencia, para practicar aceptación tengo que enfrentar algo que parece inaceptable, es que así es la vida. Para que Egan Bernal gane un tour, pues tiene que entrenar durísimo y de pronto caerse y volver a entrenar y volver, es que es así. Y para graduarte en la universidad no es que te vas a la cafetería de la universidad 4 años a tomar jugo de mandarina o a ver muchachas bonitas o tipos papacitos y te dan el grado de los 4 años. No, estudie, trabaje y hágale. Esa es la vida. Lilis extra, o sea, tengo que leer este comentario donde dice, eso pasa mucho, mi hijo se suicidó, algún día alguien me dijo que algo tenía que pagar, es falta de comprensión y las personas todo lo que cuentan lo cuentan desde su proyección, o sea, desde lo que saben, pero esa no es la verdad verdadera está en la información que te dé paz. Y cuando suceden estas cosas, porque mi ángel sabe que he estado muy cercana a ese tipo de situaciones, hay una nueva información que me permite comprender que hasta tu hijo, en ese plan del alma, ese fue el proceso que él eligió para enseñarnos muchas cosas y que de hecho hoy lo digas, siento de pronto como lo escribes, que reconoces que ese proceso no te quitó, por ejemplo, la vida a ti y hace que muchas mamás que puedan pasar por esa situación o que la estén viviendo, pues se concentren en cómo trascenderla desde el amor y no desde el miedo de perder a un ser querido. Bueno, antes de terminar, yo quiero decirte algo, pues que es muy personal, pero eh, tengo un amigo que la esposa lo engañó y lo traicionó. ¿No? Y lo traicionó con el mejor amigo, está entusada, no te imaginas, y está en una tusa que vea. Y además, para colmo de males, oyendo música de despecho, o sea, para más tusa. Entonces, ¿por qué cómo le ayudamos a esa persona que dice que ya no quiere vivir, que cómo es que su esposo le engañó y le engañó con la mejor amiga? Eso Bueno, En Colombia se llama tusa. en Colombia eso se llama tusas, que voy a conectar aquí el teléfono este último momentico porque se está descargando para compartirles esto de lo que Gonzalito les está hablando. Resulta que después de terminar una relación de pareja, por el motivo que sea, porque ya no se entienden, porque los hijos supuestamente los separaron, porque ya no tienen relaciones sexuales, porque ya no mercan, porque no se hablan, porque no viajan, porque le puso cachos, por lo que sea, porque simplemente ya llegamos a un acuerdo y no nos queremos, hay un proceso que se llama duelo después de cortar ese ciclo con esa pareja. Eso que nosotros llamamos jocosamente tusa, tusa en Colombia, para que lo comprendan otras personas que nos ven desde partes del mundo diferentes. Nos hemos unido con la sabiduría de Gonzalito Gallo, con la sabiduría también del doctor Alejandro Posada, que maneja todo el tema de medicina sintergética, además es médico, también con la psicóloga Liliana Castaño. Ustedes pueden seguirle también en @saludmentalya, dedicada a estos procesos de duelo. Y por supuesto yo que vengo de una tusa de entrenamientos de tusa en tusa, hasta que ya elegí un día que no me doliera más esa tusa. eh, creamos un entrenamiento, una masterclass,
que queremos compartir con ustedes a finales de este mes. Las personas que quieran me pueden escribir al WhatsApp 313-677-442 o ya voy a poner en el link de historias el link directo al grupo de WhatsApp, desde el perfil de Gonzalito y desde el perfil mío, para que se unan a esta masterclass donde les vamos a hablar de cómo comprender esta situación y trascenderla en Pero amor. recuerda, pero recuerda que no es a fin de este mes porque este mes sí estoy fuera del país, en abril. No, o sea, sí, es antes de tu viaje. Tú te vas como el 22, la vamos a hacer como el 21 o ¿Sí? 20. Sí, sí, sí. Mejor dicho, la fecha es lo de menos. Lo importante es que estén, porque la hacemos obviamente cuando estemos todos. Ya hablo contigo de la fecha. Pero lo importante es estar en el grupo porque en el grupo les vamos a avisar todo, ¿cierto? Dónde va a ser virtual, virtual. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué horas? En vivo es gratuita, es gratuita. Pero las personas que se conecten ya al grupo, en la descripción del grupo hay un link de una charla que yo hice cómo superar una tusa y la pueden ver mientras tanto. Y también estar pendientes pues de este maravilloso momento en el que vamos a compartir una información muy, muy valiosa de manera gratuita. Y recuerden que no es solo la charla por si estás en la tusa, o estás súper mal, en depresión, en estados semidepresivos, sin ganas de vivir o entregada a la pena o al llanto, como quieras. No, para que en caso de que la vivas tú después estés preparado, preparado, o la viva un familiar. O sea, no es que, no, yo no estoy en una tusa, no participo en eso, al contrario. Precisamente aprender para ayudarle a otros, darle luces a otros, puede ser un familiar, un amigo que lo tenga. Mi Ángel, totalmente cierto. O sea, realmente yo sentía que en las tusas me iba a morir. Tú lo puedes decir, yo te llamaba y te decía, me duele respirar, o sea, no puedo con esto. Yo sentía que no quería la vida, aunque no pensaba en quitármela, pero es algo que te quita el aliento porque no tienes información. Hoy que tengo información, puedo decirles que en en la relación anterior, duré 5 años con ese hombre. Creí que él iba a ser el amor de mi vida, que íbamos a envejecer juntos. Y en el mejor momento de la relación, él me dijo, démonos un tiempo. Y yo lo único que hice fue, acepto con amor. Comprendí su paso en mi vida y hoy puedo decir que lo amo de una manera diferente y que agradezco su presencia. Lo que hizo que en la práctica de esta nueva información llegara un hombre muy amoroso y coherente a mi proceso evolutivo, porque atraemos esas personas perfectas para nuestro proceso evolutivo. Entonces, si yo pude, que me quería morir en una tusa, ustedes también pueden, y con la sabiduría de personas maravillosas como mi Gonzalito, y también desde el tema médico, desde el tema mental, o sea, todo, es un equipo interdisciplinario que se ha unido para sacarte de esta tusa, si practicas, porque es que si no practicamos también eso no es magia, pues ay, me vi la masterclass y se me quitó esto. O para no sacarte de la tusa, sino para que aprendas si algún día te entusas o repito, un familiar o un amigo. O sea, aprovechalo porque siempre nos sirve la buena información. Bueno, escríbanme al mensaje de Instagram privado, Tusa, la palabra Tusa. En mi biografía también está mi WhatsApp. Ustedes dan cliccito acá y pueden entrar al perfil de Gonzalito, al perfil mío, y entonces lo que yo hago es enviarles el link. Por acá no me lo pueden mandar porque yo no tengo cómo mandarles aquí en este chat en vivo el link. Me lo escriben en un mensaje privado. Ustedes ven que cuando entran al perfil hay una partita donde dice mensaje. Me envían un mensaje que diga Tusa y yo les mando de una el link. Y ahí ya les voy a contar cuándo va a ser la masterclass, que en este momento le vamos a poner la fecha por lo del viaje que se presentó. Y entonces, bueno, maravilloso poder compartir. Muchas personas preguntan que cuánto vale. No, esta masterclass es gratuita. Si tenemos un entrenamiento para entusiasmados, será maravilloso, pero solo con esta información gratuita, ustedes ya van a poder hacer muchas cosas. Yo para salir de mis tusas, simplemente practiqué lo bueno que aprendí en redes, con mi maestro, con, con la aceptación, o sea, empecé a darme cuenta que había una forma de interpretar mejor eso que me estaba sucediendo y hoy, miren, o sea, hasta se me volvió una parte de mi propósito compartir esa experiencia y hace parte también de la generación de mis recursos. Entonces, fue un momento muy hermoso. Y a mi expareja la valoro como un entrenador muy, muy importante en mi vida, que si devolviera el tiempo, lo volvería a elegir.
escríbanme Tusa, pero al privado, o sea, cuando entren al mensaje. Mi ángel, gracias por ser mi maestro, por permitirme verificar en mi vida toda esa valiosa información, por compartirla con otras personas. Te amo y te agradezco todos los días de mi vida cuando nos comunicamos por estos medios, por WhatsApp, telepáticamente, por todos. Te amo. Mi alma y tu alma son una sola. Tú sabes que es un amor correspondido y que está en el plan del alma encontrarnos para nuestro propio bien y en lo posible, sin ser mejores que nadie, iluminar, inspirar y servir.